todos, profesora. Mi nombre es Adriana Cortés. Esta es mi presentación sobre el trabajo de la auditoría y explicaré a continuación los temas de factores de control interno, factores de riesgo y presencia en recuento físico de existencias. Factores de control interno. El control interno es una herramienta que permite identificar factores de riesgo en ciertas áreas y posibilita lograr un objetivo de control. Dentro del control interno se puede determinar cuatro categorías establecidas de objetivos para el control interno: de tipo estratégico, información financiera, de operaciones y de cumplimiento de disposiciones legales y reglamentos. Cada una de estas aboga por un tema en específico para lograr ciertas metas de control. No obstante, es el control interno enfocado a la información financiera el que compete y es relevante para las operaciones de auditoría de estados financieros. Los cuatro objetivos de control interno pueden agruparse. Son estratégicos, de información financiera, de operaciones, de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos. El primer paso para que el auditor debe evaluar el diseño del control para identificar los riesgos que se buscan mitigar. Posteriormente, habrá que identificar qué controles existen para mitigar esos riesgos. También, a su vez, deberá determinar si se han implementado mediante entrevistas con personales de la empresa y la realización de procedimientos adicionales. Las principales consideraciones del auditor es si y cómo un control específico previene o detecta y corrige incorrecciones materiales en las transacciones, saldos de balance o información a revelar y sus aseveraciones relacionadas. Los controles internos abarcan 5 componentes claves. Son el entorno o ambiente de control, procesos de valoración de riesgo en la entidad, sistema de información, actividades de control, seguimiento o monitoreo de los controles. Entorno o ambiente de control. Este componente es la base para el resto de los componentes del control. Un ambiente de control débil origina que, sin importar el adecuado diseño del resto de los componentes, no se pueda confiar totalmente en estos. El ambiente de control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la empresa. Algunas áreas claves al analizar este componente por parte del auditor se enlistan a continuación. Puede ser la integridad y los valores éticos, el compromiso con la competencia, especificación efectiva de los responsables del gobierno de la entidad y la estructura organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad. En el proceso de valoración de riesgos de la entidad, dice, el componente de proceso de valoración de riesgo de la entidad consiste que el auditor evalúe lo adecuado del proceso interno de la entidad para identificar los riesgos de negocio de la empresa relevantes para la información financiera, las estimaciones de la importancia de los mismos, las evaluaciones de la probabilidad de ocurrencia y la toma de decisiones respecto a dichos riesgos. El proceso de la valoración de riesgos brinda a la empresa la información que necesita para determinar qué riesgos de negocio y fraude deben de atenderse y, en su caso, las medidas que se deben tomar. El proceso de valoración de riesgo normalmente trata las siguientes cuestiones: los cambios en el entorno operativo, nuevas tecnologías, crecimiento rápido, contratación de personal de alta dirección, nuevos modelos de negocios y productos o actividades. En caso de que se identifiquen riesgos de incorrección material y no identificados por la administración, el auditor deberá cuestionar las razones por las cuales fallaron los procesos de la administración de la empresa para detectarlos y si dichos procesos son adecuados a las circunstancias. Sistema de información. Un sistema de información se integra por la infraestructura, software, personas, procedimientos y datos con los que cuenta un negocio o empresa para dirigirla, alcanzar sus objetivos e identificar y responder a los factores de riesgo. Al analizar los sistemas de información como parte del proceso de evaluación,
de los componentes de control interno deberá considerar lo siguiente: identificar las fuentes de información utilizadas, captación y proceso de información, utilización de la información generada. Actividad de control. Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la administración se lleven a cabo. Estos controles se refieren a los riesgos que, si no se mitigan, pondrían en riesgo el llevar a cabo los objetivos de la empresa. Las actividades de control pueden clasificarse en los siguientes 4 tipos: de preventivos, controles para evitar errores o irregularidades; de detención, controles para identificar errores o irregularidades después de que hayan ocurrido para tomar medidas correctivas; de compensación, controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es incosteable la aplicación de otros controles más directos. Ejemplo, segundas firmas, supervisión de terceros, supervisión selectiva, interna, etc. De dirección, controles para orientar al personal hacia objetivos deseados, por ejemplo, la política y los procedimientos. Seguimiento de controles o monitoreo. El seguimiento o monitoreo evalúa la eficacia de la ejecución del control interno en el tiempo y su objetivo es asegurar que los controles trabajen adecuadamente o, en caso contrario, tomar las medidas correctivas necesarias. El seguimiento le permite a la dirección de la empresa saber si los controles internos son eficaces, están implementados adecuadamente o si se usan y se cumplen diariamente, o si se necesita modificar o hacer mejoras. El segundo tema es factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier sustancia, objeto, situación o comportamiento que tiene la capacidad de generar daños a las personas o a las instalaciones. Los factores de riesgo que más comúnmente se encuentran en las empresas son principales tipos. Riesgo sistemático. Se refiere a aquellos riesgos que estén presentes en un sistema económico o un mercado en su conjunto. Riesgo no sistemático. Son los riesgos que se derivan de gestiones financieras y administrativas de cada empresa. Riesgos financieros. Son todos aquellos relacionados con la gestión financiera de la empresa, es decir, aquellos movimientos, transacciones y demás elementos que tienen influencia en las finanzas empresariales. Riesgos económicos. En este caso se refiere a los riesgos asociados a las actividades económicas, ya sean de tipo interno o externo. Riesgos ambientales. Son aquellos a los que están expuestos las empresas cuando el entorno en el que operan es especialmente hostil o pueden llegar a serlo. Tienen 2 causas básicas: naturales o sociales. Riesgos políticos. Este riesgo puede derivarse de cualquier circunstancia política del entorno en el que operen las empresas. Los hay de 2 tipos: gubernamentales, legales y extralegales. Riesgos legales. Se refiere a los obstáculos legales o normativos que pueden obstaculizar el rol de una empresa en un sitio determinado. Por ejemplo, en algunos países operen leyes estrictas en el mercado que limiten las acciones de ciertas compañías. Tercer tema: presencia en recuento físico de existencias. La presencia en el recuento físico sirve al auditor para determinar la realidad de las existencias y evaluar su estado, así como realizar pruebas de recuento. También le permite al auditor observar si se cumplen las circunstancias de la dirección y estas directrices si son fiables, proporcionándole una idea cercana de control interno. Dichos procedimientos pueden servir como prueba de controles o procedimientos sustantivos con función de la valoración de riesgos relacionados por el auditor. Para la realización de la prueba de recuento, el auditor parte de registros de recuento de existencia llevado a cabo por la entidad. En base a este inventario, se selecciona una muestra y se verifica su integridad y exactitud, contando nuevamente cada uno de los elementos seleccionados. También pueden seleccionar elementos al azar o de físico a inventario. La dirección habitualmente establece procedimientos de acuerdo con los cuales se realiza un recuento físico. La presencia en el recuento físico conlleva la inspección de la existencia, las observaciones del cumplimiento y la obtención de la auditoría. Finalmente,
Esta es la importancia del proceso de auditoría de almacén. La auditoría de almacén es importante porque ayuda a garantizar el buen proceso de distintas áreas y procesos, de la adquisición de insumos hasta la entrega del producto final. Tiene como propósito entregar un estado actual de una empresa u organización en los aspectos de logística y mejoramiento de su gestión. También proporcionan una base para la progresión eficaz y eficiente de los proyectos. La auditoría elimina los cuellos de botella de proceso mediante reestructuración. Se incrementan los niveles de servicio y las áreas de logística se utilizan de manera más óptima. Este es el fin de mi presentación. Espero que sea provechosa. Muchas gracias.